Y si queréis vamos a hacer una oración y presentar también este tiempo para que el Señor lo dirija todo. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor, y gracias porque esta gracia que tú has derramado en nosotros, Señor, esta gracia que tú nos has demostrado ha servido para salvarnos, Señor, y queremos honrarte y bendecirte porque tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y ahora, al acercarnos a la Biblia, queremos que tú nos hables, Señor, que el Espíritu Santo, a cada uno conforme a nuestra necesidad, Señor, haga que las palabras que tú has dejado escritas sean vivas y eficaces, Señor, que llegues hasta lo profundo de nuestra alma y de nuestro espíritu, haciéndonos más como tú, Señor, y haciéndonos, Señor, crecer en santidad. Gracias por tu palabra, Señor, y bendícela en esta mañana. Amén. Amén. El idioma y las palabras tienen un impacto muy grande. Por eso vemos como hoy en día hay tanto interés por parte de los políticos de controlar el significado de las palabras. De qué significa una palabra y que eso cale en la sociedad y se meta, pues, porque al final quien controla el vocabulario, quien controla el lenguaje es capaz de controlar los relatos que quieren explicar y es fácil de esta manera convencer a la gente. Y si miramos en el ámbito cristiano y más concretamente en el de habla hispana, del que formamos nosotros parte, pasa lo mismo en la alabanza y en las canciones. Muchas canciones que nosotros cantamos vienen de canciones originales que han sido escritas en inglés. Y aquí hay un problema de idiomas, porque en el inglés se utiliza mucho el pronombre we, que es el nosotros. Y cuando tú quieres meter we en una frase es muy fácil, pero si quieres meter la palabra nosotros es más difícil, porque es más larga. Ya de por sí el inglés es un idioma que auditivamente es más bonito, es más sonoro, es más fácil de hacer canciones. Y el castellano pues tiene palabras que son más difíciles, más largas, con diferentes entonaciones y demás. Y entonces, ante esta situación, ¿qué es lo que se ha hecho en España y en Latinoamérica? ¿Dejar de traducir las canciones y crear nuevas con nuestro idioma? No. En parte sí, pero lo que se ha seguido haciendo, y creo que igualmente es bueno, es traducir las canciones igual, pero cambiando el nosotros, inglés, por el yo, latino, español. Y esto ha generado un problema. Y es que ha acabado convirtiendo canciones que son congregacionales en canciones individuales. En canciones en las que, aunque yo las cante aquí en la iglesia, aunque las cantemos aquí, estoy cantando yo como ángel rodeado de otros cristianos. En lugar de estar cantando la iglesia de Jesús aquí en Santa Perpetua, formada por diferentes creyentes. Y al final la alabanza se convierte en algo individual en vez de algo congregacional, en el que cada uno le cantamos a Dios en vez de cantar como una sola iglesia. Y puede parecer una tontería, pero esto va calando. Y al final la alabanza se convierte en algo egoísta e individual. Y creo que esto es algo que no es bíblico. Y si me queréis acompañar, y hoy vamos a meditar sobre la alabanza y por qué tenemos que alabar a Dios juntos y de qué manera tenemos que hacerlo. Así que vamos a ir a uno de los salmos, concretamente al Salmo número 95. Y lo leeremos entero. Salmo número 95. Os dejo que lo busquéis, así lo leemos juntos. Veis que no os engaño, que leemos lo que la Biblia dice. ¿Sí? ¿Lo tenéis? Dice así: venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustados con la nación, y dije: pueblo es que divaga de corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Amén. El salmista comienza con una invitación. Dice: venid, aclamemos alegremente a Jehová.
Y no dice, yo voy a ir a clamar, si alguno quiere venir, que venga. Dice, venid todos, venid conmigo, vamos juntos a aclamar alegremente a Jehová. Y es una invitación también a nosotros, a que aclamemos con alegría, a que celebremos con alegría quién es Dios, su nombre. Me gusta mucho ver fútbol, y soy del Barça y he visto durante muchos años jugar a Messi. Y he oído muchas veces, como todo el Camp Nou, 100.000 personas han aclamado su nombre y lo han coreado todos a la vez. Cuando hacía alguna jugada increíble, cuando marcaba algún gol. Y esta es un poco la idea que el salmista quiere transmitir. Clamad, aclamad grandemente y con alegría al Señor. Y el versículo nos da una manera de hacerlo. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Probablemente el salmista estuviese pensando como durante la historia de Israel habían habido tantas rocas que habían sido importantes para ellos. Cuando atravesaron el Jordán, cogieron 12 piedras, 12 rocas, hicieron un monumento que les recordase que Dios les había librado. Vemos también la piedra que utilizó Samuel cuando dijo aquellas palabras que tenemos aquí. Ebenezer, esa piedra de socorro, hasta aquí nos ayudó el Señor. Pero también de una manera profética. Aunque quizá el salmista no lo sabía, iba a llegar otra roca en la cual la iglesia se iba a edificar. Una roca que fue desechada por muchos, que los judíos echaron y crucificaron en una cruz, pero sobre la cual nosotros, la iglesia universal, nos vamos edificando. Ha habido tantas veces descontrol en las iglesias sobre los sentimientos, que a veces nos vamos al otro extremo. Pero la realidad es que nuestros sentimientos tienen que ser parte de nuestra alabanza a Dios. Tenemos que hacerlo con júbilo, con una alegría que sea evidente. Que todo el mundo cuando entre aquí y nos vea alabar a Dios digan, wow, ¿cómo pueden estar tan contentos estas personas? Porque cuando cantamos a Jesús, estamos cantando a nuestro Salvador, a la roca de nuestra salvación, al que nos ha rescatado, al que ha muerto por nosotros. Y todo nuestro cuerpo tiene que estar involucrado en la alabanza. Nuestra gesticulación, cómo nos movemos, cómo estamos, nuestro lenguaje gestual dice mucho de nosotros. Cuando tú ves a alguien con los brazos cruzados, sabes que probablemente esa persona esté enfadada o se esté haciendo como si se estuviese protegiendo. Nuestros sentimientos, nuestra mente, nuestra actitud, estamos cantando a la roca de nuestra salvación. Y todo lo que somos tiene que alabar al Señor. Y el salmista a esta aclamación invita a sus lectores a ir a la presencia de Dios. En el momento en que el Salmo se escribe, no sabemos quién fue el autor, o muchos creen que fue David, pero realmente no se sabe. La presencia de Dios como tal se encontraba en el lugar santísimo, se encontraba en el sitio más profundo del templo, del tabernáculo. Solamente el sumo sacerdote una vez al año podía ir a la presencia de Dios. No había otra manera de ir. Durante el año no se podía estar en la presencia de Dios. Pero aún así, la invitación es clara. Mira que el salmista en el versículo 2 dice, lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos. Si tuviésemos que decir, y creo que cada uno quizá pensaríamos diferente, ¿en qué momento de la historia nos gustaría vivir para ver y conocer a Dios? Quizá muchos dirían en el Éxodo, en el momento en que Dios mandó las plagas sobre Egipto, en el que caía maná del cielo, en que había una columna de nube, de fuego cada día. Sería sin ninguna duda un momento increíble para ver las maravillas de Dios, ¿verdad? Quizá hay otros que dirían, no, y a mí me gustaría estar en el reinado de David y ver cómo el imperio se expandió, cómo logró tantas victorias, cómo Dios estuvo guardándole y ayudándole a que Israel creciese. Otros dirían, no, el mejor momento es cuando Jesús estuvo en la tierra. Poder escucharle hablar, poder ver los milagros que hacía, cómo se preocupaba de los necesitados, realmente debería ser maravilloso. Pero, ¿sabes algo? Y esta es mi opinión. Creo que no hay un mejor momento en la historia para disfrutar de la presencia de Dios que el actual. Porque en el Antiguo Testamento la presencia de Dios estaba escondida para el pueblo. Podían verla, podían ver cómo Dios actuaba, pero al final no podían disfrutar de ella. En el tiempo de Jesús, aquellos que estuvieron cerca de Jesús pudieron disfrutar de él. Pero hoy en día,
El Espíritu Santo está en nosotros. La presencia de Dios está en nuestra casa, está en nuestros corazones. No hay un mejor momento de la historia que a partir de que en Pentecostés el Espíritu Santo cae y empieza a entrar en la vida de todos los creyentes. A veces decimos que por medio de la alabanza, que por medio de las canciones, llegamos a la presencia de Dios. Pero esto es falso, es una frase bonita, pero no es real. La alabanza, las canciones, son herramientas que utilizamos en la presencia de Dios. Son formas que utilizamos para poder alabar a Dios. Pero el salmista no dice, lleguemos ante su presencia por medio de la alabanza. El salmista dice, lleguemos ante su presencia con alabanza. La alabanza es algo que nosotros llevamos delante de Dios. No es algo que nos lleve, es Jesús el que nos lleva a la presencia de Dios. Pero la alabanza es algo que nosotros llevamos. Es a través de la cruz que nosotros podemos llevar cánticos delante de Dios. Es a través de la cruz que nosotros podemos aclamar a la roca de nuestra salvación. Es gracias a que el Espíritu Santo vive en nuestro interior y nos lleva a relacionarnos con Dios y nos lleva a darle cánticos de alabanza que le bendigan y que aclamemos a Dios con nuestras canciones. Es gracias a esto. Vivimos en una época privilegiada espiritualmente, porque el Espíritu Santo está en nuestro interior. Y creo que tenemos un gran y principal motivo para aclamar a Dios, para cantar con alegría, y es que Él es la roca de nuestra salvación, como ya hemos dicho. Pero imagina por un momento, yo alguna vez me he planteado esta pregunta, si Dios no hubiese hecho nada para salvarnos, ni para resolver nuestra situación, si Jesús no hubiese venido a morir en la cruz, ¿tendríamos que alabar a Dios o no? Si Dios no nos hubiese dado nada, si supiésemos que nos vamos a ir al infierno, ¿tendríamos que alabar y aclamar a Dios o no tendríamos que hacerlo? La verdad es que sí que deberíamos. Dios ha tenido gracia y misericordia y nos ha dado una solución. Pero mirad, el versículo 3 dice, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Dios es suficientemente hermoso y valioso como para que sea un motivo de alabanza para toda la creación. Para toda. Y el salmista aquí da 3 características. La primera de ellas es su nombre. Jehová. Sabemos que en el Antiguo Testamento la palabra Jehová, como nosotros la conocemos, no existía. Dios lo escribían con 4 letras, con la Y, la H, la V y la H, y no había vocales dentro, o sea que realmente los judíos no pronunciaban el nombre de Jehová. Y es más, tenían tanto celo y tanto temor al nombre de Dios, que cuando algún escriba cogía algún rollo pues del Antiguo Testamento y lo escribía, cada vez que aparecía el nombre de Dios, iba y se limpiaba por completo, para no escribir el nombre de Dios de una manera sucia, de una manera indigna. Así que el salmista está presentando aquí como un motivo para alabar al Dios que es totalmente impronunciable y que era totalmente santo. Y es que la santidad de Dios es un motivo importante y suficiente para que le alabemos. La segunda característica que da el salmista es su grandeza. El salmista anima a otros a aclamar a Dios porque Dios es un Dios grande, un Dios inmenso. La palabra grande en realidad lo que dice es que es alguien a quien nosotros no podemos contener. Nosotros podemos contener a cualquier persona metiéndola en una habitación, metiéndola en una celda, pero a Dios no hay un espacio en el cual lo podamos contener. Él es totalmente grande y tiene un dominio que sobrepasa todas las cosas. Y la tercera característica que da es su soberanía. Dice, Él es Rey grande sobre todos los dioses. Y aquí podríamos decir, bueno, entonces la Biblia afirma que hay muchos dioses, pero sabemos que esto no es así, sino que lo que quiere decir es que Dios gobierna sobre todo, que cualquier Dios que al ser humano se le ocurra crear está a la orden y debe obedecer al Dios verdadero. Él es el Dios sobre todos los dioses. Satanás incluso utiliza esta idea de los dioses, la ha utilizado durante toda la historia, para llevar a la humanidad, a los seres humanos a creer en deidades a las cuales adorar, a las cuales construirles imágenes y todo este tipo de cosas. Pero todo está bajo el gobierno de Dios. Como alguien dijo, Satanás es el Satanás de Dios. Satanás no puede hacer lo que le dé la gana. Tiene que obedecer al Rey de todos los dioses.
Todo está bajo su control, todo está bajo su dominio. Así que tenemos un gran motivo para alabar a Dios, para aclamarle, para cantarle. Él es la roca de nuestra salvación. Pero a veces las circunstancias de la vida hacen que nos olvidemos de esto. Y en esos momentos, cuando decimos, es que no tengo ganas de alabar a Dios, es que no siento que mi corazón quiera bendecir su nombre, pues aún en esos momentos tenemos que hacerlo, porque Dios merece que le alabemos, porque es Dios, porque Él es el Dios grande entre todos los dioses, porque Él es el que gobierna todo. Y esto también es un consuelo para nosotros, porque lo que nosotros no podemos controlar, Dios lo controla totalmente. No hay nada que se escape a su control. Y el salmista también sigue invitándonos y se autoinvita a él a ver las obras que Dios ha hecho, a verificar que Dios es un Dios grande y que es rey sobre todos los dioses. Dice el versículo 4 y 5, porque en sus manos están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyos. Suyo también el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Sabemos que cuando Adán y Eva pecan, se rompen muchas cosas. Se rompe la relación entre Dios y el hombre, se rompe las relaciones que tenemos entre nosotros y también se rompe nuestra relación con la naturaleza. De repente nos convertimos en su enemigo y vemos cómo van pasando catástrofes y catástrofes. Hoy en día suena muy fuerte toda esta emergencia climática que quieren crear, todo el tema del calentamiento global y todas estas cosas. Y la realidad es que como creyentes nosotros tenemos que cuidar el medio donde vivimos, porque es algo que Dios ha creado y lo que Dios ha creado nosotros tenemos que cuidarlo. Y tenemos que ser personas ecologistas, pero sin llegar a esa idea de catastrofismo, porque Dios controla todas las cosas. El mundo no se va a destruir si Dios no quiere que se destruya. El ser humano no es más fuerte que Dios de ninguna manera. Dios tiene el control de todas las situaciones. Y esto también tiene que ser un motivo de descanso para nosotros. Cuando vienen los problemas, las pruebas, las preocupaciones, no hay nada que Dios no pueda hacer. Todo lo que existe es suyo. Lo que no te deja dormir por la noche, Dios lo tiene controlado y lo solucionará cuando Él quiera solucionarlo, porque para Él no hay nada que no pueda hacer. Si Dios ha creado el mar, la tierra y todo lo que existe a través de Jesús, ¿crees que tu problema es demasiado difícil para que Dios no pueda solucionarlo? ¿Crees que hay una enfermedad que sea demasiado complicada de resolver para que Dios no pueda arreglarla? El que creó todo desde el principio, el que murió para rescatarnos, es en quien nosotros podemos esperar, en quien nosotros podemos confiar. Pero esperar y confiar no significa sentarse en el sofá y no hacer nada. No significa, bueno, esto está en las manos de Dios y ya me olvido. El sufrimiento es la gran escuela que Dios ha instaurado. Es necesario que por medio de pruebas y dificultades entremos en el reino de los cielos. Jesús pasó por pruebas y dificultades. La iglesia primitiva pasó por pruebas y dificultades. Y nosotros vamos a pasar, si no lo estamos pasando ya, por pruebas y dificultades, pero es que esto va a hacer que nuestra fe se fortalezca. Esto va a hacer que nuestra paciencia crezca. Esto va a hacer que nuestra dependencia de Dios se vuelva más firme y se afiance. Y así será hasta el día en que el Señor nos llame, o el día que Él venga. Pero la vida del creyente es una vida de sufrimiento. Es una vida dura, es una vida difícil, pero podemos confiar en Dios. Porque el Dios que ha creado todo lo que existe, que tiene control sobre todo lo que existe, también tiene control sobre nuestra vida. Y sabemos que Él no va a permitir que seamos tentados más allá de lo que podamos soportar, sino que con la tentación Él nos dará una salida para que podamos soportarla. Y el Espíritu Santo estará con nosotros. Jesús, antes de irse, orando al Padre, le dijo, no te ruego que los quites del mundo, sino que los apartes del mal. Y este mundo tiene sufrimiento, lo siento, es lo que hay. Pero Dios está a nuestro lado y Él tiene el control de todas las cosas. Así que podemos confiar y descansar en Jesús. Y si hasta aquí hemos visto la primera parte del texto en la que el salmista nos invita a todos a aclamar a Dios, a cantarle gozoso porque es la roca de nuestra salvación y que todo está bajo su dominio.
El salmista también se autoinvita y nos invita a nosotros también a que hagamos algo más. Mira, el versículo 6 dice, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. ¿Qué es la adoración? A veces se entiende como adoración canciones lentas, canciones que se cantan con los ojos cerrados, así más calmaditos, que no serán palmas. Y la alabanza, las canciones rápidas en las que se damos palmas y en otros sitios saltan, bailan y todo esto. Pero, ¿realmente esto es así? Mira, la primera vez que aparece el concepto de adoración en la Biblia, lo encontramos en Génesis 22. Y es uno de esos textos que humanamente nos cuestan entender. Es cuando Dios le pide a Abraham que coja a su hijo amado Isaac y lo lleve al monte para sacrificarlo. Y cuando están cerca del monte, Abraham dice, esperad, le dice a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Vaya, Abraham iba a matar a su hijo. Y dice que iba a adorar. Cada vez que el concepto de adoración se nos explica de qué manera lo hacían, siempre está acompañado de una persona que se arrodilla y que dirige su cara y su mirada hacia el suelo. Como alguien que está reconociendo que Dios es más grande que él y que él no merece estar delante de Dios. La adoración siempre aparece en la Biblia con una actitud de sumisión y de quebrantamiento, por así decirlo. La adoración es una petición de clemencia. Por eso el salmista habla de arrodillarse y de postrarse, porque la adoración está llena de temor. ¿Y qué es el temor? Mirad, Jonathan Edwards, en uno de sus libros llamado El amor y sus frutos, escribe lo siguiente, y creo que no he visto nunca una definición de temor a Dios mejor que esta. Dice, la gran diferencia entre ese temor pecaminoso de Dios que a veces tienen los hombres y el temor correcto consiste en esto, que los que tienen un temor pecaminoso de Dios temen a Dios como malo, temen lo que Dios les puede hacer. Pero un temor correcto lo teme como un Dios que es grande y que es excelente. Un temor pecaminoso hace que los hombres tengan miedo a acercarse a Dios. Un temor correcto hace que los hombres tengan miedo de alejarse de Dios. Un temor pecaminoso hace que los hombres tengan miedo de acercarse a Dios, porque Dios te va a destruir. Un temor correcto hace que los hombres tengamos miedo de alejarnos de Dios, porque es el mejor sitio donde podemos estar. Esto es adoración. Es arrodillarnos delante de Dios. Es saber que Dios debería destruirnos y fulminarnos por nuestro pecado, pero que al ir postrados y arrodillados, lo que estamos haciendo es implorarle que tenga misericordia de nosotros. Que no hay mejor lugar que estar a los pies de Dios, a los pies de Jesús y disfrutar de su presencia. Que aunque no lo merecemos, le estamos diciendo, Dios, no te alejes de mí. Te necesitamos. Necesitamos estar cerca tuyo. Que Dios es un Dios santo y que por medio de Jesús nos acercamos a nuestro Hacedor, sabiendo que no merecemos estar ahí, sabiendo que no es el lugar al cual nosotros deberíamos ocupar. Es terrible ver a personas que le hablan a Dios como si Dios fuese su siervo, que le exigen a Dios que haga cosas, que le dicen, Dios, tienes que hacer esto o lo otro, o declaro esto o declaro lo otro. Esto es antibíblico y es una ofensa a Dios. Y es verdad que podemos acercarnos ante el trono de la gracia, que podemos acercarnos a nuestro Padre que está en el cielo con confianza, pero nunca faltándole al respeto, nunca olvidando quién es Él. Cualquier padre que su hijo le venga hablando mal, lo normal es que el hijo se lleve un guantazo. Porque aunque el padre tenga una buena relación con él, aunque sea un padre cercano, el respeto siempre tiene que estar. Pues ocurre exactamente lo mismo delante de Dios. La adoración tiene que ser con sometimiento, tiene que ser con respeto, tiene que ser con temor. Pero con el temor de Señor, no me abandones. Señor, no puedo vivir lejos de ti. Nuestra adoración
tanto personal como congregacional. Debe ser de esta manera, de una manera respetuosa al Dios que nos ha dado tanto. Pero alguno podría decir, bueno, ¿por qué yo me tengo que arrodillar delante de nadie? ¿Por qué yo tengo que suplicarle a nadie ninguna cosa? Obviamente esto sería una pregunta lógica en alguien que no sea creyente, en alguien que no crea en Dios, ¿no? Porque me voy a postrar y arrodillar delante de alguien en quien yo no creo que exista. Pero para nosotros esta sería una pregunta sin sentido. Aún así, el salmista nos da un buen motivo, una buena razón para que lo hagamos. Dice, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Este es el principal motivo por el cual nosotros tenemos que arrodillarnos y postrarnos delante de Dios. Porque Él es nuestro Dios. Y eso significa que nosotros somos sus siervos, que nosotros somos personas que vivimos según las normas que Dios ha marcado que vivamos, que nosotros vivimos para intentar agradar a nuestro Señor. Esto significa reconocer que Dios está en un plano diferente al nuestro, que Él está mucho más arriba y que por tanto nuestra relación con Él es diferente a la relación que tenemos con el resto de personas. A Dios no podemos tratarle ni como nuestra padre, ni como nuestra madre, ni como nuestro marido, ni como nuestra mujer, ni como nuestro hijo, ni como nuestra hija. La relación es diferente porque Él está en un ámbito superior. No podemos acercarnos de tú a tú. Pero no solo eso. Este versículo promete que Dios va a cuidar de nosotros. Y lo hace usando una metáfora que se usa mucho en la Biblia y que para quien leía o escuchaba este salmo era muy común. Dios es el pastor. Hoy en día conocemos a los pastores de iglesia, pero yo no sé si alguno conoce algún pastor de ovejas personalmente. Yo no conozco a ninguno, no es lo habitual. Pero en aquella época era normal, por eso la Biblia utiliza tanto esta idea del pastor y las ovejas, porque era algo muy fácil para ellos de asimilar. Y nosotros, el pueblo que come en su prado, el pueblo que se alimenta de su hierba, que disfruta de la hierba abundante, de su redil, somos las ovejas que están en la mano de Dios. Cualquier pastor se preocupa y tiene una fijación en su mente, que sus ovejas estén sanas y que estén salvas. Se preocupa de que tengan alimento. Se preocupa y pelea contra cualquier depredador que pueda aparecer y pueda comerse a sus ovejas. Vemos como David cuando se presenta delante de Saúl, delante de Goliat. Bueno, antes de ir delante de Goliat, dice que él ha matado a osos y ha matado a leones por salvar a sus ovejas. Que ha peleado contra el que tuviese que pelear por salvar a aquellos a quien él estaba cuidando. Y Dios se presenta aquí como el pastor. Y el salmista se pone a sí mismo, y todos nosotros igual, como las ovejas bajo el cuidado del buen pastor. Pero aquí nosotros jugamos con trampa, porque nosotros sabemos más que el salmista. El salmista conocía la ley, quizá conocía algunos escritos de los profetas, pero poco más. Nosotros tenemos toda la Biblia. El salmista veía a Jehová como aquel que se había aparecido, como hemos dicho antes, en una nube, en una columna de fuego, que les había guiado por el desierto a los padres. Conocía a Jehová como aquel que estaba en el lugar santísimo, como un Dios que tenía un pueblo y unas ovejas a las cuales él pastoreaba. Pero nosotros sabemos más aún. Nosotros conocemos al Dios encarnado, porque Jesús no solamente tiene un pueblo y unas ovejas, sino que Jesús es el buen pastor. Un buen pastor que ha sido capaz de entregar su vida, de morir para que sus ovejas estén a salvo, de sacrificarse delante del depredador, de morir para que nosotros estemos seguros, de entregar su vida ante nuestros depredadores, ante el pecado, ante la muerte, ante el juicio de Dios, ante la ira santa de Dios. Este es nuestro gran depredador, es quien nos está persiguiendo y es nuestro gran enemigo. Y Jesús quiso morir para liberarnos de tener que ir al infierno, para ocupar nuestro lugar, porque Él es el buen pastor, que no solamente nos da un buen prado para vivir, sino que cuando una oveja se pierde, Él va a buscarla. Jesús es la puerta del redil por la cual cada uno de nosotros tenemos que pasar.
Cuando la oveja terca, cabezota y desobediente va y cae en las zarzas y se va lejos, el buen pastor va a buscarlo. Y si tiene que morir, como hizo, muere. Y Jesús precisamente dijo algo sobre sus ovejas. En Juan 10, 27, 28, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mis ovejas oyen mi voz. Y mirad el salmista cómo acaba el texto. Si oyereis hoy su voz, mis ovejas oyen mi voz. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación, y dijo, pueblo es que divaga de corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Antes de ver qué pasó en Meriba, si hoy escuchas la voz del pastor, si hoy oyes como el Espíritu Santo te está hablando, no endurezcas tu corazón. No seas terco. No seas cabezota. No sigas yéndote lejos y huyendo de tu pastor. Arrepiéntete de tus pecados. Dile a Jesús, Jesús, quiero estar en tu redil. Quiero disfrutar del prado abundante de hierba verde y sabrosa que tú me ofreces. Quiero ser parte de tus ovejas. Reconócele como tu Salvador y deposita toda tu fe en él. Pero veamos qué es lo que pasó en Meriba. De qué manera los padres tentaron a Dios. Obviamente los padres están pensando los antecesores de los que vivían cuando el salmista escribió este salmo. En Éxodo 17 se nos narra qué es lo que pasó. En Éxodo 16 se explica cómo Dios empieza a enviar maná para que el pueblo pueda comer, para que pueda alimentarse, y después de esto salen de viaje y en medio del desierto empiezan a tener sed. Y el pueblo va a Moisés y le dice, Moisés, ¿qué pasa? Que tenemos sed. ¿Qué nos has traído aquí para matarnos? Le dicen a Moisés. O sea, tu idea era sacarnos de Egipto y venir aquí para que nos muramos de sed, ¿verdad? Este era tu plan maestro. Tenemos sed, danos agua, porque nos estamos muriendo. Y Moisés va delante de Dios y dice, mira, estoy cansado de todos estos. Son tu pueblo, espabilate tú con ellos. Y Dios, en su paciencia, le dice a Moisés, mira, Moisés, coge la vara que usaste para abrir el Mar Rojo, cógela y golpea la peña. Y Moisés golpea la peña y empieza a salir agua para que todo el pueblo beba. Y entonces a ese lugar le pusieron Masá y Meriba, porque el pueblo tentó a Dios diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? El pueblo nunca habló mal en contra de Dios. Fue a Moisés y dijo, Moisés, nos has traído aquí para que muramos. Pero el pueblo estaba tentando a Dios. El pueblo estaba diciendo a Dios, te has olvidado de nosotros. Ya no estás acompañándonos como cuando nos sacaste de Egipto. Ellos estaban recibiendo cada día alimento que caía del cielo. Pero dudaron. ¿Sigue Dios con nosotros? Habían visto las obras de Dios durante 40 años. Pero aún así, el corazón del pueblo se iba una vez tras otra, detrás de otros dioses, detrás de otras culturas, detrás de otras ideas. Y al final, Dios se hartó y les dijo, ninguno vais a entrar en la tierra prometida. Ninguno vais a entrar en mi reposo. Ninguno vais a disfrutar de mi descanso. Y exactamente lo mismo va a ocurrir con aquellos que escuchan la voz de Dios y endurecen sus corazones. Lo mismo va a ocurrir con aquellos que escuchan una y otra y otra y otra vez el Evangelio y lo rechazan. Su destino va a estar muy lejos del reposo eterno. Aquellos que hemos creído en Dios, que hemos creído en Jesús como nuestro Salvador, tenemos un reposo asegurado, una tierra prometida, que será eterna.
Pero aquellos que escuchan la voz de Dios y siguen endureciendo su corazón, su destino es el infierno. No entrarán en el reposo de Dios. No es cierto que Dios vaya al final a decir, venga, pasad todos. Que me dais penilla. No. La gracia de Dios es grande, pero su justicia también. Y allí nadie podrá acercarse a Dios. El tormento será eterno. Y esta es una decisión de cada uno de nosotros. No endurezcamos nuestro corazón, como hicieron los judíos en aquel tiempo, sino escuchemos la voz de nuestro pastor y sigámosle, porque nuestro pastor tiene vida para darnos, tiene prados abundantes de bendiciones y un reposo eterno que es incomparable. Así que, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Vamos a estar sentados a que lleguen las 12:30 y nos vayamos a casa? Hoy nos vamos a involucrar en la alabanza a Dios con alegría y con gozo, cantando a la roca de nuestra salvación. ¿Vamos a aclamar a Dios como el Dios que tiene el control de todo lo que existe? ¿O vamos a seguir pensando y quejándonos en nuestro corazón de las circunstancias de nuestra vida? ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Vamos a postrarnos y arrodillarnos delante del Dios Santo para mostrar un temor y una adoración genuina de nuestra vida? ¿O vamos a estar aquí como si Dios nos tuviese? ¿Vamos a escuchar la voz de Dios y actuar en consecuencia? ¿O vamos a endurecer nuestros corazones, siguiendo lo que este mundo nos dice que sigamos? ¿Qué vamos a hacer? Yo tengo claro lo que voy a hacer. Yo voy a alabar y aclamar el nombre de Dios. Yo en esta mañana voy a adorar y voy a postrarme delante de Dios, porque Él es la roca de mi salvación. ¿Qué vamos a hacer? Venid, alabemos, aclamemos el nombre de Dios. Venid, postrémonos delante de nuestro Dios, porque Él es nuestro hacedor, porque Él es nuestro pastor y nosotros las ovejas de su prado, las ovejas que están en su mano. Vamos a orar. Señor, gracias porque podemos acercarnos ante ti por medio de la cruz. Señor, gracias porque tú has muerto por nosotros, porque tú eres la roca de nuestra salvación y en esta mañana te queremos alabar y te queremos bendecir, porque tú eres el Dios grande sobre todos los dioses. Porque todo lo que existe está bajo tu mano. Y hoy queremos postrarnos delante de ti y rendirte nuestra adoración. Hoy queremos arrodillarnos delante de ti y reconocer que tú eres el Dios grande sobre todos los dioses. Que tú eres nuestro Dios y nosotros solamente somos las ovejas de las cuales tú tienes cuidado. Gracias por todos los cuidados que tienes, Señor. Gracias por el amor tan grande que nos has derramado. Y, Señor, si alguno está endureciendo su corazón, no lo permitas, Señor. Ablanda nuestros corazones, ayúdanos a escuchar la voz tuya, la voz de nuestro pastor y encontrar la vida abundante que tú nos das. Señor, te queremos alabar en esta mañana, te queremos bendecir y queremos postrarnos delante tuyo, porque tú eres la roca de nuestra salvación. Amén.